Bueno, en realidad voy a defraudarlo un poco porque hemos tenido este espacio es Rompiendo el Silencio y yo en realidad no podía dejar de aprovechar esta oportunidad. Voy a aprovechar la frase de Cristina Lee que acaba de decir, la educación es la clave para la libertad y la libertad es la clave en realidad también para la educación. Y esa libertad hoy en día está amenazada hace un tiempo. Tiene que ver con lo que habló también Fernando Montes. No voy a hablar de astronomía, voy a hablar de algo que es mucho más importante en realidad y que tiene que ver con nuestra educación y especialmente con la educación de las ciencias. Voy a partir con dos imágenes de dos niños que estas fotos fue tomada hace alrededor de 125 años atrás. Estos dos niños eran hijos de granjeros, uno de sus tíos tenía un taller mecánico de bicicletas, su destino iba a ser seguir el negocio familiar de las bicicletas y aprendieron muy bien su oficio, eran bastante buenos amigos, siendo hermanos, uno mayor que el otro, no eran mellizos. Y en ese oficio se dieron cuenta de varias cosas que ocurrían con la bicicleta. Entre esas cosas, lo que ocurría es que lo que necesitaban era tener objetos, parte de las bicicletas muy livianas y extremadamente resistentes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el taller de las bicicletas que ellos tenían, un montón de bicicletas, tratando de levantar el negocio familiar. Era una época en que la bicicleta era extremadamente útil, había muy poca gente que accedía a los automóviles, prácticamente no había automóviles para la gente común y corriente. Sin embargo, esta fue la clave para unos desarrollos tecnológicos que hoy en día no podríamos vivir hoy en día sin ese desarrollo, que fue el avión. ¿Ok? Aquí tenemos a los hermanos Wright, Wilbur y Orville, eran las fotos anteriores. Esta foto es famosa, fue el 17 de diciembre de 1903, hace 110 años atrás aproximadamente. Esta imagen cambió el mundo para siempre. Paralelamente, ellos invirtieron un poco más de los recursos que tenían de su taller de bicicleta, mucha imaginación y algunos fondos que pidieron prestados. Al mismo tiempo, la Smithsonian Institution en Estados Unidos invirtió entre 2 y 3 millones de dólares de la época para inventar el avión autopropulsado sin ningún éxito. ¿Okay? El personaje que igual trabajó fuertemente en esto fue Mr. Langley. De hecho, hay un centro de la NASA que se llama Langley Research Center, ¿cierto? Y no pudieron llegar a esto. ¿Qué es lo que le faltó? La imaginación en la propia institución, que no eran más de 65 personas, casi 100 personas que trabajaron esto y no fueron capaces de hacerlo, porque les faltaba la clave, liviano y resistente. ¿Ok? Bueno, esto es lo que ustedes pueden ver hoy día en el cielo, ¿cierto? Muchas veces, en las cuales hemos viajado muchos de nosotros. Sin esa imaginación y esa creatividad hubiera sido imposible tener esto. ¿Ok? La siguiente, entonces, tenemos otro niño acá, ya no son dos hermanos, sino que es uno solo, que también gozó de mucha libertad en su infancia, estuvo una gran parte de su vida en el campo, en la ciudad también, se arrancaba de clase, según dicen los biógrafos de este personaje. Cuando era un poco más grande, construyó más de 30 telescopios, como el que podemos ver acá, ¿cierto? No era solo uno, el que todos conocemos, pero eran más de 30 telescopios pequeños. Con ese telescopio, hace 400, un poco más de 400 años atrás, más o menos la época en que este cerro estaba rodeado de algunas casitas, ¿cierto? Este señor miró el cielo, no se había usado durante más de 15 o 20 años el telescopio, nadie había mirado el cielo con esto, nadie se le había ocurrido, digamos. A él se le ocurrió, ¿y qué fue en lo que desembocamos hoy en día? En cosas como esta, que nos permiten ver el cielo en una extensión increíble y una precisión y una profundidad impresionante. Somos capaces de observar objetos que son más de 45 millones de veces más débil en luminosidad de lo que podemos ver nosotros con el ojo desnudo. ¿Ok? Otro niño. Vamos a ver varios niños acá que ustedes quizás nunca los han visto en su vida. Este niño también fue hijo de básicamente de granjeros que vivían en el campo, por lo tanto también se arrancó del colegio, estuvo mucho tiempo jugando en el campo y leyó a Julio Verne, ¿ok? Tenía sus pandillas para hacer explotar algunos petardos por ahí
¿Y en qué desembocó esto? En que Goddard, Robert Goddard, en 1930, fue el precursor de la cohetería. Él tenía tenía realmente un deseo que todavía no se cumple, que era ir a Marte. O sea, no estaba pensando en ir a la Luna, quería ir a Marte. Todavía no llegamos allá, luego probablemente. Sin embargo, él alcanzó a ver, cumplió un sueño, que fue ir a la Luna. ¿Ok? Aquí tenemos el águila y la cápsula que orbita la Luna, el Apolo 11. ¿Ok? Finalmente, por supuesto, este es el ícono de la ciencia del siglo XX. Los que nunca lo han visto como un niño, aquí lo tienen, Albert Einstein. ¿Ok? Él, algunos aspectos de su infancia desconocidos, todos sabemos que estaba en el colegio, digamos, en el Gymnasium, en Ulm, en Alemania, y no le iba muy bien, lo cual no sé si es cierto o no, pero la verdad es que él no lo pasó nada bien. Él mismo retrata a sus maestros y a su colegio como una especie de regimiento, digamos, donde no podía pensar distinto y no podía realmente hacer las cosas que le habría gustado. ¿Qué le pasó? En algún momento sus padres, por un negocio familiar, se fueron de Alemania y se fueron a Italia, se fueron a Pavía, un pequeño pueblo medio en la mitad de urbano con campestre, digamos. Él también gozó de mucha libertad ahí, pudo leer un montón, las clases eran bastante menos rígidas que en Alemania, y en 1916, él, mediante lo que él mismo llamaba los Gedanken Experiment, que significa experimentos pensados, se imaginó un universo totalmente distinto. Una de las grandes preguntas que había en la época, y desde hacía mucho tiempo, era ¿qué es lo que es realmente, qué es lo que causa realmente la gravedad, que hace que los cuerpos se atraigan unos a otros? Estaba la ley de Newton, que decía que existían las fuerzas a distancia, una cosa media extraña que nadie explicaba, sino que era un postulado, existían fuerzas a distancia y se acabó el cuento. Sin embargo, Einstein cambió radicalmente esa posición diciendo que el espacio se curva y la masa lo curva. Y todo lo que pase en el espacio, que viaje en el espacio, se va a curvar junto con el espacio, incluyendo la luz. ¿Ok? Que ustedes pueden ver acá. Esta fue la obra maestra de Einstein, en la cual realmente si uno retrocede al año 1916, incluso ahora, alguien que diga en esa época que los astros van a desviar el recorrido de la luz, parece magia. Y en 1919, Eddington, en una expedición famosa en África, en un eclipse, pudo observar cómo la luz de las estrellas lejanas se deformaba y las estrellas aparecían en otra parte que no era la posición actual. Y Einstein no solo dijo que esto iba a ocurrir, sino que además entregó la medida exacta, 1.75 segundos de arco, de cuánto se iba a desviar una estrella, la luz de una estrella que pasara cerca del Sol. Por supuesto, en ese momento Einstein pasó al estrellato y todos sabemos en qué desembocó esto, ¿no? Una visión del mundo, de la física y de nuestra propia existencia absolutamente distinta de lo que era la física clásica. Hay pruebas increíbles de este efecto que se llama, por supuesto, en astronomía lentes gravitacionales. Lo que ustedes están viendo acá es un cúmulo de galaxias cercano, muy masivo, y detrás de este cúmulo hay un montón de galaxias que la luz que nos llega de ellas está siendo deformada, igual como si hubiera un lente en el cúmulo, y por lo tanto las galaxias que están detrás de este cúmulo las vemos deformes. Lo que hemos descubierto, por supuesto, hoy día era un día clave, que no hay noticias aún, pero lo que hemos descubierto es que la materia que hay aquí luminosa, es decir, las galaxias, no son suficientes para causar esta deformación, es necesaria materia oscura. Así que un descubrimiento pudo finalmente también desembocar en otra cosa increíble, que es esta enorme cantidad de materia oscura que nosotros no conocemos aún qué es lo que es, y que aproximadamente el 90%, entre la energía oscura y materia oscura, constituye más del 90% de la energía del universo. Bueno, finalmente voy a terminar con una mujer también. Esta es Marie Curie, cuando era una joven. Ella estuvo muy influenciada por los trabajos de Becquerel, otro francés que trabajó en radioactividad, y era una convencida que la radioactividad podía usarse para fines pacíficos, como los que podemos ver acá, ¿cierto? Tenemos la próxima diapositiva, es un reactor nuclear, que no aparece, ahí está, ¿cierto? Esta es la luz de un reactor nuclear. Los reactores nucleares, además de que nos asustan un poco, producen una cantidad de energía enorme y tienen un montón de ventajas, a pesar de que también tienen desventajas, por supuesto. Pero sin esto también la vida moderna sería imposible, digamos. Europa no podría funcionar sin este tipo de artefactos. Y por supuesto también muchas personas no tendrían un alivio para el cáncer sin la radiación, etc. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tuvieron en común todos estos niños? Todos estos niños
tuvieron en común el asombro y la fascinación por la ciencia del mundo natural. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolló esto? Ya lo dije un poco, con una libertad enorme, con generalmente un pequeño o más que pequeño rebeldía por el sistema, pero finalmente lograron hacerlo. ¿Ok? El asombro, la imaginación, ¿ok? Y finalmente también tiempo y libertad para soñar. Eso es lo que a mí me gustaría como científico, y hay muchos colegas míos, hay muchos científicos en el mundo que hemos cambiado nuestra visión y queremos en este tipo de encuentros masivos dejar de mostrar lo que ustedes pueden ver todo el tiempo en internet y hablarle de otras cosas, porque esto es importante. Porque si no recuperamos esto, la educación va a dejar de ser lo que en realidad todos queremos que sea, como dijo Fernando Monte. ¿Por qué hay tantas personas que recuerdan el aprendizaje de la ciencia como algo árido? ¿Ok? En general, las cosas que nos cuestan. Hay varias razones, entre otras cosas porque la enseñanza de la ciencia en el modelo actual no tiene gracia. ¿Ok? Esto se ve tanto en la educación básica, media y universitaria, y somos muchos los que nos gustaría cambiar esta situación. Hay poco espacio para el conocimiento, por medio de la exploración individual y para hacer preguntas propias. ¿Qué es lo que está inundado hoy en día en la educación? Está inundado de contenidos por todos lados. Están los libros, la educación no ha progresado en más de 100 años, tenemos el mismo esquema de sala con el profesor parado adelante, hablando, básicamente transmitiendo conocimiento y nada más. ¿Ok? Tenemos algunos casos divertidos también ahí arriba que ocurren. La educación entonces está inundada de respuestas, explicaciones e infinitos contenidos. ¿Para qué? Si tenemos el contenido hoy en día a la mano. Lo que más hay disponible en el mundo es conocimiento. El problema es otro, es cómo yo hago para que los niños, para que los jóvenes se hagan las preguntas adecuadas para cambiar este mundo. Eso no se enseña en ninguna parte. Sin embargo, se puede hacer. Les voy a mostrar un ejemplo divertido, bastante básico. La ciencia entretenida se preocupa de preguntas de la curiosidad. Nadie podría en realidad negar eso. Sin embargo, hay muchos de nosotros, yo estoy seguro que aquí en el público hay varios que salieron arrancando las clases de física y química. Les voy a decir por qué arrancaron. La enseñanza de la física, en primero medio, se enseña, por ejemplo, el concepto de presión atmosférica y se entrega toda la información inmediatamente. Se entrega el concepto de barómetro aneroide, que la presión cambia con la altura, que la atmósfera es estándar, etcétera. Una cosa bastante aburrida que da bastante sueño, ¿cierto? Sin embargo, hay otra manera de hacerlo. Es mucho mejor enseñar el concepto con una pregunta y dejar a los niños todo el resto. Simplemente se dan los siguientes elementos y se le pide a los niños ir a medir la altura de un edificio. Nada más, absolutamente nada más. Y se les muestra un sextante, una piedra, dos walkie-talkie y un barómetro. Ustedes no me van a creer, pero con todos esos elementos ustedes pueden estimar o también medir más precisamente la altura de un edificio. Con esto pueden hacer geometría, con esto uno de sus compañeros sube hasta el techo del edificio y la deja caer y mide el tiempo y puede saber la altura del edificio. Con este, por supuesto, voy con una wincha y me comunico con el otro para ver cuánto es lo que mide, ¿cierto? Y finalmente alguien puede preguntar, ¿y para qué sirve un barómetro? Bueno, lo subo hasta la punta del edificio, veo cuánto cambia la presión y voy a tener que averiguar por qué ocurrió eso. Esa es la manera como en realidad muchos de nosotros querríamos que se enseñara la ciencia en las escuelas. Dejar volar la imaginación. Si dejamos volar la imaginación, la educación pierde el pragmatismo intrínseco, la linealidad y generalmente se pone mucho más entretenida la cosa, ¿cierto? Pierde el carácter también utilitario, como vamos a ver. Abrir el espacio a la exploración en un mundo desconocido. Eso es lo que querríamos varios de nosotros. Aquí en esta caricatura de Mafalda está explicado todo lo que yo quisiera decir también. Ya basta de una educación que sea útil. ¿Ok? Fernando Montes lo retrató de manera espectacular. Toda la educación en que estamos embebidos es algo útil. En básica ahora encontraron otra utilidad que hay que llenar, que es el CIMSE, para que nos pongamos a competir desde bien chiquititos, los colegios entre ellos, los profesores entre ellos, los alumnos entre ellos y ahora los alumnos de otros colegios entre ellos también, ¿cierto? Sin embargo, aquí se retrata la cosa a cuerpo entero, ¿cierto? Las cosas que se aprenden no son para algo necesariamente. Cuando los hermanos Wright inventaron el avión, hubo varias personas que se acercaron, o mejor dicho, ellos mismos fueron a buscar fondos, y la gente le dijo, ¿para qué va a servir una cosa en que puede llevar a una sola persona y además corre el riesgo de matarse? ¿Cierto?
Entonces, una educación sustentada en el asombro, la imaginación, va a permitir a los niños plantearse las propias preguntas y explorar las respuestas. ¿Para qué? Finalmente, para conocer mejor el mundo y lo más importante es para entenderlo y cambiarlo. No basta aquí con ser una enciclopedia ambulante, sino que queremos gente que sepa cambiar este mundo porque es muy complejo y para eso se necesita mucha energía. Y lo mejor es que no cuesta más dinero. ¿Ok? Así que aquí no es necesario más fondos, es cambiar la perspectiva de cómo se hacen las cosas. Muchas gracias.